Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Juan Pablo y Fernando. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Esta no es invitación, tú sabes que esta es tu casa. 2 meses casi que no venía. Mucho tiempo. Sí. Bueno, Jorge, ¿qué nos jugamos esta noche? Porque aunque no votemos los chilenos o este lado del mundo, también nos jugamos muchas cosas. La prensa viene reflejando hace días la opinión de sectores, para poner foco en una cosa, después podemos hablar de más, económico, que creen que un gobierno de Kamala Harris sería menos dañino para Chile y para este lado del mundo. No que sea positivo, sino que sería menos dañino que el gobierno de Trump. ¿Esa premisa tú la compartes? Si Trump lleva adelante su política comercial, que es un arancel fijo de 10%, y subir a 60% los aranceles con China, claramente es más perjudicial para Chile, directamente, porque nos veríamos afectados nuestras exportaciones, que llevarían con arancel. Hay que ver el detalle, quizás si hay tratados de libre comercio, después hay que ver cómo se aplican estas medidas. A la vez, si el dólar se fortalece, nosotros importamos muchos bienes, alimentos, gasolina, etcétera, entonces encarece el costo, pero creo yo que a nivel internacional lo más delicado sería que se endurezca el enfrentamiento con China, especialmente a nivel de aranceles, porque eso tiene efectos directos en Chile, nuestro principal socio comercial, especialmente porque exportamos cobre, y una China que ya viene debilitada, si además tiene este nuevo enfrentamiento, un enfrentamiento adicional con Estados Unidos, nos va a afectar directamente a nosotros, el precio de los commodities, partiendo por eso. Ahora, Jorge, le escribiste una columna la semana pasada en el Diario Financiero donde tú sostenías que para ninguno de los dos candidatos Latinoamérica es prioridad. Como que, voy a parafrasear esto en mi interpretación, pero decías como que a ninguno de los dos candidatos realmente le importa Latinoamérica. O sea, da un poco lo mismo, lamentablemente, para nuestra región quien gane. ¿Eso lo sostiene así? A nivel de política exterior, América Latina no es la centralidad de Estados Unidos. Tiene bastantes problemas, hasta el tema de China. En algún minuto de la historia lo fue. Ahora ya no lo es, digo. No, ya no lo es. Uno diría desde Obama hasta la fecha no ha sido prioridad ni de los republicanos ni los demócratas. Puede haber cambios. Yo cuando digo Latinoamérica hay que separar lo que es México, porque claro, México es altamente sensible. Trump dice que quiere llevar a 200% los aranceles con México. Claro, que es la factoría de Estados Unidos en muchos casos. No, pero le dijo a México, si no sacaba a su inmigrante, iba a subir de 200%. Exactamente, y además lo amenazó que si China sigue instalando su empresa en México para evitar el nivel arancelario que hoy día es del 20% entre los dos países, también le va a aplicar arancel extra. Pero México es un cuento aparte por la dependencia que tiene con China, pero con Estados Unidos. Pero América Latina no es prioridad, Fernando, en el sentido de que no hay políticas o medidas tan claras que muevan la aguja hacia América Latina. La estrategia con Venezuela puede cambiar, pero tampoco digamos que entre Trump y Biden hubo mayor cambio en lo que ocurrió en Venezuela. El tema del narcotráfico, el combate al crimen organizado y eventualmente el tema migratorio México-Centroamérica. Pero no hay un cambio radical. Por eso yo digo que los efectos para América Latina son más bien indirectos. Es el cuadro de mayor o menor estabilidad global, que impacta directamente en una región cuyos dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China, y una economía particular como la de Chile, que es muy abierta al mundo. Pero esos son efectos más indirectos. Pero directos, que dijéramos que Kamala Harris va a aplicar medidas muy distintas para América Latina en relación a Trump, no. ¿Y qué esperas en materia de política internacional, más allá de China, en lo que hay una desestabilización importante a raíz de lo que está haciendo Putin y Rusia? Ahora han llevado hasta soldados norcoreanos al frente con Ucrania. Está el problema de Medio Oriente. ¿En qué sentido también pudiese cambiar la relación de Estados Unidos con uno u otro candidato vencedor? Creo que Kamala Harris sería más bien continuidad. ¿A qué me refiero con eso? Trabajaría con sus aliados históricos, utilizaría organismos multilaterales como la OTAN, es decir, la línea de Biden con los matices que tiene cada uno de los presidentes. Trump creo yo que volvería más a este concepto aislacionista o unilateralista, es decir, que se salta la institucionalidad internacional, que hoy día el multilateralismo tampoco atraviesa por su mejor momento, y trataría de tener estas negociaciones más directas, como fue en su primer mandato, que es más bien transaccional, con la zanahoria y el garrote. Creo que para Ucrania, para Zelensky, no es buena noticia Trump, porque él ya ha anunciado que no quiere seguir financiando esta guerra. Eso te fuerza una negociación que hoy día significaría a Ucrania ceder el 20% de su territorio. El tema de Medio Oriente creo que es un gran signo de pregunta, porque tampoco es sostenible un apoyo incondicional a Israel. Vemos que
El tema Palestina ha sido incómodo para Estados Unidos. Estados Unidos incluso no ha sido escuchado en muchas de las ocasiones en el conflicto en particular. Y hay otros actores en Medio Oriente que tampoco van a querer un apoyo incondicional de Estados Unidos sin condiciones o sin concesiones a otros países como Arabia Saudita, que es un aliado muy importante para Estados Unidos en la zona. Ahí hay un gran signo de pregunta porque Trump es disruptivo. Recuerden que Trump se reunió con el presidente de Corea del Norte y también tuvo conversaciones con Rusia, con Putin, pero fueron muy criticadas por republicanos y por demócratas. Entonces hay un elemento de incertidumbre y por eso los mercados también están expectantes a que pueda pasar. Ahora, entonces, en resumen, ¿cuál sería, crees tú, si uno tuviera que proyectar un escenario más probable? Porque además está en juego, o sea, el Senado entiendo que no está en juego, pero está en juego la posibilidad de que cambie el control de la Cámara de Representantes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a salir Estados Unidos a partir de, bueno, no sé si mañana, en realidad quizás no sabemos el resultado de las elecciones luego, pero cuando terminen de contarse los votos? Ese es un gran elemento de incertidumbre, si se van a aceptar los resultados o no. Claro. En Fox News decían que el sábado recién van a tener los resultados. Es que eso fue la elección pasada, fue el sábado, por Georgia. Después tenemos el escenario que se pueda esto alargar hasta diciembre, cuando se reúne el colegio electoral, o incluso hasta enero, cuando tengan que reconocer. Pero asumamos que se reconoce el resultado. Pienso que en el caso de Trump habría que ver cómo se comporta los primeros 100 días. ¿Cuáles fueron sus primeros 100 días en la administración anterior? Retirarse del TPP. No sé si lo recuerdan, la primera orden ejecutiva. Y del Acuerdo de París. Y del Acuerdo de París, y eso generó un impacto inmediato, el gran líder de este Acuerdo Asia-Pacífico, y se retiraba. Entonces hay que ver cómo se va a comportar a nivel internacional. Luego tú lo mencionaste, Fernando, ¿qué va a pasar con el Congreso? El Congreso tiene una particularidad. El Senado se renueva 1/3, y hoy día los demócratas lideran por 2 o 3 asientos, o sea, marginalmente. Pudiera haber un cambio ahí. Los republicanos. Los demócratas. Y los republicanos están con el control de la Cámara de Representantes. Claro. Lo que sí se espera entonces es que en el Senado los republicanos sí puedan pasar adelante. Hoy día un informe de un banco de inversión dice que los republicanos ganarían el Senado. Entonces tú tienes un escenario que puede no haber ni frenos ni contrapeso, o bien que la Cámara de Representantes cambie de color, pase a los demócratas y el Senado a los republicanos. Pero aquí están todas las combinaciones posibles. Entonces, Fernando, un Congreso sin contrapeso, creo que ahí Trump puede llevar adelante muchas de las medidas que ha anunciado, porque sabemos que no todas ellas va a poder llevarlas a cabo si es que el Congreso tuviera más contrapeso. Y en ese conteo de votos que se augura largo y que quizás no va a tener resultados la madrugada, en materia de la Cámara y del Senado, ¿esos votos se van a conocer rápido o juegan el mismo tren de salida? Deberán conocerse con mayor rapidez, salvo el rezago que hay en algunos estados por el conteo. Además está el conteo de los más de 70 millones de votos anticipados. ¿Cómo se cuentan los votos que se mandan por carta antes? ¿En qué minutos se cuentan? Depende de cada estado. Algunos estados comienzan al momento en que comienzan el día de la elección, al momento en que se abre la urna. Otros lo dejan rezagado. Parten con el conteo de los que se votan el mismo día y luego con el voto anticipado. Pero en eso cada estado tiene sus propias reglas y eso hace que no tengamos los resultados en simultáneo. Ahora, si tuvieras que, tú que sigues esto, ¿cuál es el escenario más probable acá? Yo sé que el escenario más probable es que sigamos peleando hasta no sé cuándo más, pero ¿Trump, Harris o incertidumbre completa? Si esta entrevista era la semana pasada, yo decía Trump. Leve favoritismo en los estados bisagra, en el margen de error, en 5 está ganando Trump, y porque el voto de Trump siempre ha sido subestimado. Y además hay un dato importante, el 70% de los americanos cree que Estados Unidos va por la dirección incorrecta. Claro. Entonces tú podrías decir, va a haber un voto de protesta o de rechazo a la continuidad. De cambio. Pero estos últimos días pasaron 2 cosas. El episodio de Puerto Rico, que el voto latino es relevante, y en Pensilvania hay una comunidad importante puertorriqueña, y el tema de las mujeres. Iowa, que ha sido históricamente, o estas últimas 2 elecciones de Trump, habría eventualmente un cambio hacia Harris, especialmente por la ley que prohibió el aborto. Recuerden que hoy día cada estado define si es que permite o no el aborto luego del fallo constitucional. Entonces, hoy, Fernando, creo que marginalmente hay una ventaja de Harris. Pero esto va a ser voto a voto. Ustedes lo ponían en su pantalla, es un empate técnico. Entonces aquí estamos tirando la moneda al cielo a ver quién gana. Bueno, difícil panorama el que nos señala, que tiene que ver también con lo que hemos venido conversando en los últimos días. Respecto a Europa, ¿qué va a tener que ver algún gobierno de los
cualquiera de los dos ganadores, porque está claro el foco China, está difuso, pero va a haber foco en lo de Medio Oriente, probablemente en lo de Rusia con Ucrania, pero ¿qué le espera a Europa con un gobierno u otro? Para Europa es más predecible Kamala Harris porque es la continuación de la política de alianzas. Recuerdan que Biden decía America is back, como América vuelve a sus aliados, vuelve a trabajar como bloque. ¿Qué le podría preocupar a Europa? El apoyo de una eventual presidencia de Trump a la OTAN. El financiamiento de la OTAN en una parte importante de Estados Unidos también tiene como contribuyente a los países de Europa. Y hay un elemento de preocupación por la guerra de Rusia en Ucrania que afecta a Europa económicamente y la afecta también a nivel político. Lo segundo es todo el discurso migración, que es un problema hoy día global y que es un caballito de batalla de Trump, que así como antes anunció el muro, hoy día anuncia una deportación masiva de los inmigrantes ilegales, que son alrededor de 11 millones en Estados Unidos. Pero ahí podría haber un discurso, entre comillas, más odioso que también presione a Europa. Y lo tercero, el unilateralismo. Trump no es muy de trabajar en alianza ni en bloque, y eso puede generar un mayor desacuerdo en una Unión Europea que ya internamente tiene bastante desacuerdo entre sus gobernantes. Por último, tú hablabas de los conflictos globales, ¿no es cierto? Ucrania mencionaste, el Medio Oriente, Taiwán. Algo que tenemos que estar atentos, se puede estabilizar, por ejemplo, la situación en el Medio Oriente, Israel, grupos como Hamas, digamos, debido al resultado que puede pasar o no. Yo creo que hay que ver, como decías, los primeros 100 días. Cómo va a actuar, esto no es inmediato. No va a ser inmediato. Aquí hay negociaciones también. Recuerden que el primer ministro Netanyahu se reunió en privado con Trump hace pocos meses. Entonces aquí ya hay conversaciones, hay negociaciones, y estos temas tampoco se mueven de un día para otro. Hay muchos factores entrometidos. Lo que uno sí podría decir es que quizá hay una forma distinta en el caso de Trump de abordar estos conflictos. En el debate con Biden, Trump se centró solamente en lo que le costaba al contribuyente americano sostener estos conflictos y estas guerras. Entonces ahí podría haber un cambio. Pero no va a ser de un día para otro, Fernando ni Juan Pablo. Y yo vuelvo para cerrar esta conversación, qué es lo que va a ocurrir con el enfrentamiento con China, porque ese es el mayor impacto en la economía global. Ya lo vivimos y probablemente... Lo vivimos en 2019. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Seguro que en los próximos días, antes que pasen 2 meses, volveremos a tener que conversar. A ver cuáles son los próximos pasos. Oye, muchos auditores comentando la cortina. Sí, con cariño le tienen. Con cariño, pero. Siempre con cariño, siempre, por favor. Siempre. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Jorge Sack, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Gracias, Jorge.